Bueno, como todos los martes, con Antonio de Turres, comenzamos aquí en Dominó. ¿Qué tal, Antonio? ¿Bien? Muy bien, Ismael. Mira, hoy vamos a tratar un tema muy, pero muy peculiar que mañana pasado va a estar en la agenda de todos los diarios y de todos los medios de comunicación, que tiene que ver con el derecho de huelga. ¿Por qué motivo? Porque la Corte Suprema ha convocado una audiencia a representantes del sector empresario y del sector sindical para tratar el tema del derecho de huelga en relación a este punto. ¿Cuándo es legal una huelga? Hay toda una serie de sectores que opinan que es legal siempre y cuando la huelga esté decretada por un sindicato con personería gremial. Entonces ya hubo antecedentes de trabajadores que hicieron una huelga sin tener el aval del sindicato y por ese motivo fueron despedidos. Entonces esos trabajadores hicieron una defensa, fueron a la justicia diciendo que se trataba de un caso de discriminación antisindical porque ellos estaban ejerciendo el derecho de huelga y fueron despedidos por ese motivo. Y distintos fallos plantearon la reincorporación de esos trabajadores, la reinstalación en sus puestos de trabajo, por considerar que el sector empresario había tomado una medida justamente discriminatoria. E inclusive hacen mención esos jueces a ya pronunciamiento de la Corte Suprema señalando de que no hace falta, para tener una representación de los trabajadores, que haya un sindicato con personería gremial que los respalde. O sea que en la Argentina, además de los sindicatos con personería gremial que otorga el Ministerio de Trabajo, también hay sindicatos simplemente inscriptos. Todavía no tienen la personería gremial, porque en la Argentina se otorga la personería gremial a un solo sindicato, en principio que el que sería más representativo de la actividad. Pero si hay alguien que quiere formar otro sindicato de la misma actividad, no tiene problema. Existe el tema. Y no, inclusive jurídicamente, porque puede estar inscripto. Y después está la tercera variante de qué pasa si en un lugar de trabajo los trabajadores no se sientan representados por el sindicato, hacen una asamblea, con el aval inclusive de su comisión interna, hacen una huelga. ¿Esa huelga es legal o ilegal? Bueno, ese tema tan crucial... Es un tema muy controvertido, inclusive... y esto vos y yo lo sabemos bien, dentro del campo empresarial, porque así como los políticos sueñan, y muchos empresarios también, por cierto, y todo el mundo, jugadores de fútbol, todo el mundo, hay mucha gente que tiene vida pública que sueña con un mundo sin periodistas, hay muchos empresarios que sueñan con un mundo sin gremios y prefieren de pronto soportar una huelga hecha por un grupo de trabajadores de su empresa y no que existan los sindicatos. Por eso es un tema, y están divididas las opiniones. Sí, y también está el otro caso, de que muchos empresarios prefieren arreglar directamente con el sindicato que tiene personalidad exactamente gremial, porque bueno, es más fácil arreglar con uno, digamos que tenga por arriba, exactamente, y no de manera atomizada y por abajo. Exactamente. Es un tema muy interesante y muy controversial sobre el cual la Corte se va a pronunciar. Claro, y vamos a tener justamente, ¿no?, este jueves, digamos, en una audiencia pública, cada sector va a poder dar a conocer su posición. Nosotros lo que hemos hecho hoy es convocar a un representante, a un abogado, un asesor de sindicatos, en este caso estamos hablando de Matías Cremonte, que es asesor de ATE, y a José Urtubey, que es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, para que un poco nos anticipen este debate y podamos, digamos, efectivamente el jueves, cuando la Corte Suprema o se haga esta audiencia, bueno, ya están un poco empapados del tema y escuchar los distintos argumentos. Aquellos que consideran que el derecho de huelga no tiene que tener ningún tipo de limitación, especialmente en relación al tema de quién es el que está facultado para decretarla, y aquellos que puedan opinar de lo contrario. Unos auspicios y comenzamos ya aquí el debate en Dominó. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad.
te quiere ver crecer. 0822-20400, bancociudad.com.ar. Comenzamos a construir una nueva universidad, ahora en el sur de La Matanza, para que todos, absolutamente todos, podamos seguir soñando. Estamos construyendo entre todos un futuro mejor. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. UMED, tu derecho a la excelencia. Bueno, estamos con Matías Cremonte, José Urtubey, gracias por estar aquí en Dominó. Bueno, ustedes escucharon la introducción, lógicamente conocen bien a fondo el tema porque posiblemente este jueves ustedes o las entidades que ustedes representan van a estar en la Corte dando a conocer vuestra posición. Y bueno, hacemos una introducción o un anticipo aquí en Dominó. Matías Cremonte, ¿cuál es la posición de, bueno, en este caso es que sería de ATE? Sí. En realidad la Corte convocó, además de a las partes específicamente a discutir este tema, a organizaciones, entidades que tengan algo que decir, y entre ellas tanto la UIA como ATE van a estar presentes en la audiencia. ¿Y qué es lo que van a decir ustedes? Claro, en realidad nuestra posición es un poco dentro de las que marcabas en la introducción, la más amplia, porque la Corte no es que llama a opinar en el sentido de qué idea tiene cada uno que debiera hacer, sino dice constitucionalmente, legalmente, cuál es el sujeto titular del derecho de huelga. Y nosotros, en ese sentido, más allá de las opiniones que podamos tener, creo que no hay duda. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza ese derecho a los gremios. Pero, a pesar de que a veces se supone que hay una analogía entre la palabra gremio y sindicato, los propios convencionales constituyentes que en 1957 sancionaron el artículo 14 bis, explicaron, está en el diario de sesiones, que gremio no es sinónimo del sindicato y que quisieron garantizar ese derecho a los trabajadores. Se refieren a gremio como quien pertenece a un colectivo determinado y especialmente dijeron no a un sindicato. Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, me parece, perdóneme, de pronto me parece que el común de la gente que nos está mirando en este momento debe estar sorprendida y no debe entender bien por qué acaba de descubrir, seguramente, no todos, pero mucha gente, que gremio y sindicato no es lo mismo. ¿Por qué no lo explica un poquito mejor? Bueno, uno pertenece al gremio de los periodistas, sí, como podían ser ustedes, por el solo hecho de desempeñar ese oficio, esa profesión. Bien. Pero afiliarse al sindicato o a la entidad que nuclea es un acto voluntario que puede existir o no. Esto lo explican muy bien los convencionales constituyentes del 57, aclarando y explicando, incluso hay un debate muy interesante con Alfredo Palacio, un documento histórico muy importante, donde expresamente dicen no es un derecho de los sindicatos, es un derecho de los trabajadores, estén o no afiliados al sindicato. No se confundan, dicen, no vayan a pensar que no una huelga debe ser homologada por un sindicato. No hace falta que esté sindicalizado. Para nada, ni siquiera hace falta que el sindicato lo convoque. Ahora, queremos una pregunta. Vamos a suponer que en este estudio los trabajadores se reúnen por algún motivo y hacen una huelga. El sindicato, posiblemente quizá el sindicato que agrupa a este sector de trabajadores puede estar en contra del reclamo que hacen esos trabajadores. Los trabajadores van a la huelga. El sector empresario puede argumentar diciendo, bueno, pero entonces la cosa se pone un poco anárquica. ¿Por qué motivo? Porque basta que un grupo de trabajadores quiera hacer una huelga para que esa se efectivice, aunque haya la representación sindical contraria. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Es que no es la realidad. Las relaciones sociales son dinámicas, los conflictos se presentan todos los días de distintas maneras. En realidad la huelga es una manifestación de un conflicto, que es la consecuencia. El problema es cómo uno aborda lo que se plantea en el conflicto que está que trasciende, digamos, esa manifestación que es la huelga en ese caso. Y ahí es donde el Estado tiene un montón de herramientas para actuar. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo puede convocar a las partes, así lo dice la ley que le permite al Ministerio de Trabajo dictar conciliación obligatoria, no habla de sindicato, dice las partes en conflicto. Es decir, en ese caso tendría que convocar a una representación de esos trabajadores y no del sindicato, porque los que decretaron la huelga son esos trabajadores. Seguramente también convoque al sindicato. Lo cierto es que si no resuelve el conflicto con esos trabajadores, por más que el sindicato lo firme, va a seguir habiendo huelga. Pero esto ocurre a diario. Algunos son, por ejemplo, el conflicto de la línea 60, ¿no? Fue el
más famoso de hace tiempo, que dictó, mejor dicho, fueron los trabajadores y sus delegados a la huelga, más allá de que el sindicato parecía que no acompañaba. Se dictó la conciliación obligatoria, fue la empresa la que no lo cumplió, el ministerio llamó a los delegados y también al sindicato. Es decir, el problema es cómo se encausa eso, no si la huelga la decreta uno u otro. La huelga existe, los conflictos sociales existen permanentemente y el Estado tiene muchas herramientas para resolverlo. Y la realidad es que no hay anarquía y caos como se pretende a veces. Portugal, lo mismo. Sí, yo creo que es importante la palabra legitimación, es decir, hay una legitimación. Primero está claro que el derecho a huelga es un derecho constitucional que tiene cualquier sindicato que tenga y acredite una personería para justamente poder legitimarse frente al reclamo en términos judiciales. Creo que hace a la institucionalidad, es decir, justamente lo que se prevé es buscar, independientemente que hoy hay una reunión de junta y yo no he participado, con lo cual institucionalmente desde luego ya no sé cuál va a ser finalmente la posición que prevalezca, pero sí puedo adelantar mi opinión al respecto. Y vuelvo al punto de lo que es la legitimación y lo que hace a la institucionalidad. Creo que justamente el trabajador por algo tiene la capacidad de afiliarse y buscar para que tenga un efecto sobre todo los mismos gremios y sobre todo los mismos agremiados sobre el mismo rubro, tenga un efecto común, comunitario. Ahora, por eso creo que ahí común, es importante que sea el... Claro, pero es muy común que hay trabajadores que no se sientan representados por el sindicato. E inclusive hasta pueden ser que sean afiliados. Hay lugares enteros, inclusive en el gremio periodístico, es un caso. Está la UTBA. La UTBA es el sindicato que tiene personalidad gremial. La mayor parte de las comisiones internas de los principales medios de comunicación no se sientan representados por la UTBA. Claro, hay mecanismos. E inclusive están buscando formar un sindicato. Ahí está la salida institucional. Si no hay una pero si ese sindicato puede buscarla en otro. Pero entonces ahí viene el otro problema. Si ese sindicato meramente inscripto, porque todavía no tiene personalidad gremial, llama una huelga, ¿sería legal la huelga? Para mí, desde mi punto de vista, tiene que lograr obtener, que es un sinnúmero de requisitos que se necesitan para tener el reconocimiento legal que le dé institucionalidad, porque convengamos que también esa representatividad conlleva una responsabilidad. Pero una comisión interna tiene representación legal. No para estar legitimado en un juicio de esta naturaleza, es decir, cuando se obtenga finalmente la personería gremial, por una cuestión legislativa y bajo la autoridad de aplicación que pueda tamizar y estudiar cuáles son, que se dé cumplimiento a todos los requisitos, en ese momento podrá tener una representación en este tema. Mi ejemplo y de ahí es que por eso justamente la Corte Suprema hoy no es un tema tan pacífico en lo que hace. Pero una pregunta concreta, una comisión interna llama una asamblea y los trabajadores votan mayoritariamente una huelga. El sindicato está en contra de esa decisión de los trabajadores. Los trabajadores ejercen su derecho de huelga y están respaldados por haber hecho una asamblea y están respaldados porque tienen el aval de la comisión interna que está reconocida por la empresa. Está bien, pero esa comisión interna también no se maneja de forma aunque pertenezca al sindicato. Por eso, pero si pertenezca a un sindicato no se puede manejar en forma autónoma de quienes son, en definitiva, sus representantes, sus autoridades para tener legitimación en este tipo de Cremonte, lo mismo en ese judicial. ejemplo que me interesa. Yo, digamos, a ver, un sindicato indudablemente tiene el derecho y puede convocar una huelga. Ahora, los únicos que pueden hacer una huelga son los trabajadores, no el sindicato. De ahí que, más allá de la legitimidad y de las personas jurídicas para estar en juicio, la representación ante determinados organismos, los trabajadores como colectivo, si deciden practicar su derecho, ejercer su derecho a la huelga, a una medida de acción directa, pueden hacerlo. Y el problema no es ese. El problema es cómo se resuelve. Por eso repito que esa es una manifestación del problema. Pero Cremonte, algo. Vamos a suponer que esos trabajadores hacen esa huelga. Y va la empresa y le manda un telegrama y lo intima a que vuelvan a trabajar porque considera que esa huelga, como no fue decretada por el sindicato con personería, los amenaza con despedir. Ahí hay un tema... Eso fue lo que pasó en este caso. Pero la justicia, disculpame una cosa, pero el caso llega a la Corte porque en las dos instancias anteriores la justicia ordenó reinstalar a esos trabajadores porque entendió que nadie puede ser sancionado por ejercer un derecho, además, como en este caso, de manera un poco, digamos, por usar un término que por ahí suena exagerada, anárquica.
O deslegitimada. O deslegitimada. Deslegitimada porque hay una legitimación activa que justamente que sería se prevé. este caso. O sea, el derecho de huelga, Orellano, según usted, estaría por encima de la deslegitimación en que incurre la persona. A ver, lo que yo digo es que la Constitución Nacional, que es la fuente del derecho constitucional de huelga en este caso, la huelga preexiste al derecho, la huelga preexiste a los sindicatos, nadie crea la huelga, digamos, en todo caso se reconoce el derecho, se ejerce de hace muchísimos años, siglos, ¿no es cierto? Uno trata de encauzar eso y se discute entonces quién tiene la potestad. Hay países donde muy claramente se determina que el derecho de huelga lo tienen los sindicatos, pocos. Alemania, Inglaterra. En esos casos, y esto va a la pregunta que planteaba recién, en esos casos se prevén mecanismos de participación muy concretos y de legitimación de los trabajadores, por ejemplo, votando en urnas y con sobre cerrado, voto directo y secreto, si van a ir a una huelga, si están de acuerdo con lo que el sindicato puede firmar o no. Acá no hay esos mecanismos, acá hay un déficit de participación muy grande muchas veces, que es lo que lleva a que trabajadores descontentos con lo que firmó el sindicato o lo que plantea, o porque no hace nada, ejercen directamente su derecho de huelga. Sostengo que tanto la Constitución como la legislación les permite hacer eso. Uno puede preferir otras cosas, pero no creo que legalmente estén debajo. Ahora, Urtubey, hay una pregunta. En el caso que llega a la Corte, Orellano, los jueces, frente al despido de trabajadores por haber hecho la huelga sin el aval del sindicato con personería, falló a favor de los trabajadores. Sí, hay instancias. El sistema judicial prevé instancias. Hay primera instancia, segunda instancia, y en este caso está la posibilidad de la Corte, como máximo tribunal, de hacer una revisión del caso que hasta que se expida, podríamos decir que todavía está supeditado, en suspenso a una decisión. Ahí yo creo que, vuelvo al punto, el derecho a huelga es un concepto jurídico que la Constitución en el artículo 14 lo prevé. Ahora también hay una legislación, una normativa, hay una jurisprudencia y una doctrina que también acompañan el entendimiento para particularizar este derecho a huelga. O sea, en principio ustedes serían partidarios que la Corte diga en este caso, pero digamos, ustedes van a sugerir a la Corte que solamente es legal si está avalado o decretado por el sindicato con personería gremial. Como te digo, hoy hay una reunión de junta, seguramente será tratado, yo no he podido asistir porque estoy acá, pero a título personal sostengo eso, es decir, vos tenés una legitimación, que hay que cumplir determinados requisitos para tener la representación, para estar en un juicio en este tipo de naturalezas. Hay conceptos jurídicos que establecen la Constitución que después son reglamentados y acompañados por la doctrina y la jurisprudencia. En este caso no es pacífica ni la jurisprudencia ni la doctrina. Por eso es que el expediente llega a la Corte y es donde vamos a esperar que el máximo tribunal se expida sobre el caso. Y más allá de que usted no haya participado, ¿usted conoce la opinión de sus bueno, por eso me gustaría ser prudente respecto a que es un ámbito democrático donde hay una junta de muchísimos actores, de muchísimos empresarios y representaciones territoriales y sectoriales, y prefiero tener esa disciplina, pero sí puedo decir mi pensamiento al respecto. Ahora, Cremonte, los sindicatos están divididos en torno a este punto. La CGT en general apoyan el criterio que dijo Urtubey de que tienen que ser los sindicatos con personería. El caso, supongamos, de la CGT de Caló, la CGT de Moyano. No conozco pronunciamientos oficiales, sí hay algunas opiniones que se han vertido y en general entienden que parte del modelo sindical tiene que ver con esa legitimación. Es muy contradictorio, debo decirlo. Si hubiera sido por la CGT, no hubiera habido un 17 de octubre en el 45, ¿no? La CGT lo convocó para el 18, el paro general. Los trabajadores sobrepasan en realidad a las organizaciones legalmente constituidas, las anteceden, las sobrepasan, pero hay un dato que hay que tener en cuenta. Finalmente, siempre convergen en lo colectivo. No vivimos en una anarquía, no vivimos en un sistema de caos social y ocurre todos los días este tipo de cosas. Pero si se deja la puerta abierta, podría llegar. Pero no, fíjese, vamos al caso del correo. Los trabajadores fueron a hacer medidas de fuerza por fuera del sindicato. Hoy esos trabajadores terminaron afiliándose a otro sindicato, buscaron una salida colectiva final, finalmente deciden canalizarse y mantenerse como un colectivo. No es una cuestión caótica. Y en general, el ejemplo que ponían ustedes de la prensa, pelearon y pelearon por ganar la legitimidad dentro de la UTBA y algunos decidieron hacer otro. No es que cada uno se va por su lado y hay una situación de caos. Eso me parece que la historia, todos los días vemos esas realidades. Ahora, el pronunciamiento de la Corte va a ser muy importante, claro, porque de lo contrario
el día de mañana, cada vez que se presente algún conflicto de esta naturaleza, trabajadores que pueden llegar a ser despedidos por hacer la huelga, evidentemente se va a invocar la doctrina de la Corte para ver si es correcto o no es correcto. Ahora, eso al mismo tiempo, esta discusión no hace al tema del modelo sindical, porque detrás del tema de que tiene que firmar el sindicato con personería está un poco la idea del sindicato único. Digamos, más allá de la atomicidad de los distintos sindicatos, me parece que sí tiene que ver con un Estado de Derecho y una institucionalidad, en donde, vuelvo al punto, la representación gremial, tanto de los trabajadores como empresariales, requiere una responsabilidad a la hora de hacer un trabajo de esta naturaleza. Y por eso hay determinados cumplimientos que se deben dar, y por eso es que el Estado de Derecho exige determinados pasos que deben sustentar desde el punto de vista. ¿Vamos a unos auspicios? Vamos a unos auspicios. Unos auspicios y volvemos enseguida, ¿eh? Si busca una ART eficiente y solvente, si busca una aseguradora que responda siempre, Interacción, Grupo Asegurador. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario. Estamos de su lado. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. 20 años generando conciencia aseguradora. Muchísimas gracias. Yo pensaba lo de el conflicto de la línea 60 que afectó a miles de personas durante un largo tiempo, de algún modo tardó en encauzarse justamente porque arrancó como una cosa deslegitimada, porque el sindicato no estaba de acuerdo, es decir, la UTA no estaba de acuerdo. Bueno, digo, esto como para poner un ejemplo claro que podría hacernos pensar, inclusive a nosotros, por lo menos a mí, que soy un trabajador en relación de dependencia, que parecería que no es lo ideal que cada uno haga lo que quiera. Está bien, pero, a ver, te dice deslegitimada. En la medida que era masivo, había una legitimación de parte de todos los trabajadores afectados por eso. La discusión es si es legal o no porque lo apoya el sindicato. Ahora, ¿por qué duró tanto tiempo? Porque el Ministerio de Trabajo, porque el Estado no activó los resortes que tiene para causar un conflicto y jugó, evidentemente, al desgaste de ese conflicto. Es una política hacia eso. Uno pudiera tener otra. Porque ¿cómo se arregló? Cuando finalmente el Ministerio de Trabajo intervino, convocó a los delegados, también al sindicato, y eso se encauzó. No nos olvidemos que se había dictado una conciliación obligatoria. Participando el sindicato. Claro, porque hay una legitimación que se llama procedimental, en definitiva, más allá de que existe el derecho a huelga y que lo empiezan generalmente las bases. Después hay una legitimación procedimental que termina en un instituto que se llama en este caso el sindicato, que tiene personalidad gremial, que es el que está autorizado o legitimado, inclusive en términos procesales, para poder representar. Claro, pero eso es lo que está en discusión. Claro, pero una cuestión. En el conflicto de la línea 60, el que estaba deslegitimado era la UTA, no los trabajadores. La UTA era la que estaba en infracción, digamos, entre comillas, y no los trabajadores. Porque la UTA, como sindicato, tiene que recepcionar el reclamo de los trabajadores. Y acá, en lugar de recepcionar el reclamo de los trabajadores, se puso en contra. Entonces obligó finalmente a que el conflicto aparezca como anárquico. Claro, pero el que estaba en offside, para decirlo en términos futbolísticos. Esa es otra cuestión que merecería ya otro debate aparte. Claro, porque, ese otro capítulo. Claro, porque yo no estoy seguro de que siempre un sindicato esté obligado a recepcionar
Sí, está obligado. Si una asamblea es bueno, mayoría, a recepcionarla, pero puede no estar de acuerdo después. Pero tiene que recepcionar. Yo creo que cuando una asamblea, si yo tengo una posición y quedo en minoría, se tiene que aceptar la posición de la mayoría. Y si hay una posición de la mayoría, la minoría la tiene que acatar. En este caso, si los trabajadores en forma unánime son partidarios de hacer un reclamo, el sindicato no puede estar en contra porque el sindicato tiene que recepcionar el reclamo del trabajador. Esto es muy manifiesto en el caso de la UTBA. La UTBA, en lugar de recepcionar... Es un caso distinto, pero digamos, por lo general, lo que se está discutiendo el día de mañana, el jueves, es finalmente lo que hablábamos al principio, es decir, qué tipo de legitimación se necesita para ejercer o ejercitar en términos institucionales el derecho a huelga. Bueno, cuando el reclamo del trabajador coincide con el sindicato, no hay conflicto. El problema se plantea cuando el reclamo de los trabajadores no es recepcionado por el sindicato y el sindicato se pone, digamos, en la vereda de enfrente de esos trabajadores, y ahí es donde se produce justamente el choque, y ahí es donde está el vacío que supongo que la Corte va a tener que no solo cuando está en contra, sino en este caso en particular es si aquellos que no tienen personalidad gremial están legitimados para hacer el ejercicio del derecho a huelga. Creo que ese es el punto. Ese es el punto que va a tener que pronunciarse la Corte. No solo ese punto, porque la Corte puede decir que también los sindicatos simplemente inscriptos tienen el derecho a huelga, y no está en discusión eso. Es sindicatos o trabajadores por fuera de los sindicatos. Es decir, es un derecho de los sindicatos, no hay duda. Incluso la ley de asociaciones sindicales no dice que es un derecho de los sindicatos con personería gremial. Es un derecho de los sindicatos, para la ley. Pero no exclusivamente. Es un derecho de los trabajadores y de los sindicatos. No todos los conflictos que se dan en un lugar de trabajo tienen que pasar sí o sí por una resolución del sindicato. El conflicto de la línea 60 fue por despidos, no por un convenio colectivo mal representado por los trabajadores. Los dueños de la empresa podrían haberlo resuelto con la comisión interna sin ningún problema. No es que dependen de que el sindicato con personería gremial firme un acuerdo colectivo para resolver el conflicto. Nos tenemos que ir, el debate queda abierto, ustedes seguramente estarán el jueves ahí en la Corte Suprema dando estos u otros argumentos o más argumentos, y veremos cómo finalmente se pronuncia la Corte en relación a un punto que me parece que es central y que tiene que ver con la propia asociación de los trabajadores y en qué medida son o no encausados por los sindicatos, ya sea que tengan personalidad gremial simplemente inscripto o directamente por sus propios delegados o comisiones internas. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos reencontramos el próximo martes.